por lo que tú te mides. Vamos a ver. No vaya a ser que no me vaya a entender yo con esto. A ver, cuenta. Lo que más importa es cómo te ves a ti mismo. Físicamente, estamos hablando del físico. Esto me gustaría relacionarlo para ponerlo para estas personas que nos siguen, que son centros de estética y de belleza. Sí, importa mucho verte bien a ti mismo. Pero, ¿y por qué crees que importa? Porque te sientes mejor. Te hace sentirte mejor. Si tú te ves bien, tú te sientes. Sí. Si tú te ves bien físicamente, sí, te miras al espejo, te ves bien, te sientes bien. ¿Y por qué? Porque obedece a una estética. Porque lo aprendiste, quizá. Claro. Porque tu madre te lo enseñó. No, porque en el mi madre que te estás me decía, como salgas con ese parche en la camisa vas a hacer el ridículo, ¿no? Sí, claro. O llegaba de jugar al fútbol, me había tirado a un charco de portero y me cogía así y me decía, ahora te va a ver la señora Carmen, que es la vecina, ¿no? Para que te sientas ridículo. Entonces, desde pequeñitos hemos visto que la imagen que uno da a los demás es muy importante. Es lo que nos condiciona 100%, por lo tanto, la frase esta de lo 100%, que más... a ver, ¿cómo es eso? Yo creo que nos condiciona 100%. ¿Por qué? A ver, vamos a ver, tú vas a un lugar, a una fiesta, y vas a tratar de ir adecuado, por no llamar la atención, algo que quieres sea llamar la atención, pero vas a ir adecuada a esa fiesta y te vas a fijar en lo que se lleva en el entorno. Yo en lo que más estoy un poco en desacuerdo y disgustado hoy contigo es que hemos empezado a hablar, está grabando la imagen y todavía no me has saludado, es que es increíble. José, bueno, empieza por saludar, ¿no? Empieza a pensar que soy una mala educada. Pues sí, yo no sé si es más... Pero no voy a dejar que... No, pero que no sé si es más importante la presencia o la educación, no sé. Vamos a empezar por la educación. Hola, José Luis. ¿Qué tal? Buenas. Es que no puedo vivir sin eso. Ay, menos mal que despedirme no me suelo olvidar. Bueno. Vale. Entonces, estábamos siguiendo, si quieres, ¿no? Sí. Estábamos hablando de la apariencia física. Sí, del aspecto físico. ¿Y la pregunta que me hacías cuál era? Vamos a ver. Es muy típico que, digamos, que se oiga por ahí. Tienes que agradarte a ti mismo. Tú eres el que tienes que estar contento y a gusto contigo mismo y verte bien. Ajá. Yo estoy relativamente de acuerdo con eso, pero pienso que nos influye tanto el entorno que no, al final no solamente nuestro criterio, sino que nuestro criterio se configura con lo que opina el resto. Por lo tanto, una persona cuyo físico no encaja dentro de lo que socialmente se considera estéticamente correcto, bonito, bello, pues se agarrará a esta norma, a esta regla, como una tabla de salvación, pero por más que se mire no se verá guapo. Bueno, yo lo que he comprobado después de hablar con mucha gente es que cada vez el elemento físico y atractivo físico y sentirte bien con tu propia imagen es cada vez un elemento más importante. Ya no es una cuestión solo de sexos, porque antiguamente, hace unos años, era muy importante en chicas, ¿no? En mujeres. Sí. Ahora también lo es en chicos. Mucho, ahora se ha generalizado. Es decir, el deseo por dar una apariencia buena a los demás es una constante en muchas personas. Cada vez más, en una mayoría de personas. ¿Por qué es eso? Hombre, yo creo que es principalmente porque hay muchos espejos. Dirás, hombre, los espejos. Pues los espejos no son tan modernos como se creen. Espejos de mirarte. Es decir, ahora mismo tienes un espejo en cualquier lado. Sí. Entonces te miras, ves cómo te sienta la ropa. En las tiendas, es verdad. Vas a la compra y te miras, sí. Pero tienes un espejo en cualquier lado. Sí. Ahora mismo, tu espejo soy yo y tú eres mi espejo. Eso es, sí. Entonces, antiguamente, no hace muchos años, puede que hubiera espejos, pero había menos espejos.
espejos. Y desde luego la gente no hacía el espejo contigo tanto como lo hace ahora. Quiero decir, ahora mismo todos nos estamos fijando mucho en qué lleva la otra persona, en cómo visten, cómo lo lucen, si eso conjunta, en si eso no conjunta. Eso, a fuerza de unos cuantos años ya de práctica, ha consolidado una forma de ser donde cada vez más la presencia física es importante. Por tanto, ¿es importante la presencia física? ¿Es importante dar una imagen? Por supuesto, es bastante importante. Eso es un foco de preocupación en la gente, que yo creo que por ahí va la pregunta, ¿no? No, es que va la pregunta en el sentido de que hay alguna... O sea, no creo que le estemos dando la importancia suficiente a esta situación cuando decimos en una frase, lo que importa es cómo tú te veas. Pues no, en verdad, importa cómo tú te veas, pero el criterio que tú estás deduciendo no es propio, sino que está influenciado. Fíjate lo que venía diciendo. Lo que venía diciendo es que cada vez hay más espejos y que no son solo los espejos del cristal, o sea, los cristales espejo, sino que son las personas que tienes al lado los que hacen de espejo tuyo. Basta que tienes una camisa que se te sale un poco y dices, anda, se te ha salido la camisa. Es decir, y eso antes, pues yo que sé, alguien llevaba una cuerda como cinturón y tampoco le criticaban, ¿no? En un ámbito rural o demás, ¿no? Bueno, pues ahora eso está ahí presente. Entonces... ¿Qué quiero decir? Que es que no estamos protegidos, es que esas frases nos hacen daño, más que... O sea, debemos de estar... ¿Pero por qué nos hacen daño? No sé. Pues mira, muy fácil, porque yo puedo querer defender mi postura de que yo no necesito a nadie para verme bien y luego salir tal y como esté, sin arreglarme, sin vestirme correcta o adecuadamente para la situación donde voy, y luego me llevo el patacazo porque los demás van a juzgar y me van a decir, no vas correcto. Bueno. ¿Entiendes? Pero esto es un tema también de dependencia. Entonces, evidentemente, al haber mucha gente que hace de espejo, o más gente que te juzga por la apariencia, que te lo dice, pero a veces que no te lo dice, pero tú piensas que lo están pensando, ¿no? O sea, que es como si te lo dijeran, ¿no? Entonces se empiezan a hacer ahí unos círculos mentales que son un poco agobiantes. Entonces, estas frases que lo importante es cómo te veas a ti mismo, pues igual, son motivadoras, están bien, tienen un sentido de que si estás muy obsesionado porque los demás te miren o por cómo sientas, estás en realidad dependiendo en exceso de los demás, y entonces es un mecanismo, esa frase, un mecanismo para cortar esa dependencia y para recordarte que no es tan importante esa dependencia, sino cómo tú te veas. Yo estoy de acuerdo con decirte esas frases, creo que son útiles. Creo que además de decirte esas frases de cómo tú te veas, yo me centraría más también, además en decirte esos mensajes, en dar pruebas de que efectivamente tú eres más que una apariencia física. Entonces yo creo que es muy importante que las personas centremos la atención no solo en la apariencia física, sino en los logros que cada uno hace, los logros personales, lo que tú quieres conseguir, lo que tú hiciste hoy, lo que vas a hacer mañana, es decir, tu entorno, darte cuenta en tu entorno de las cosas que haces y que te hacen sentir bien, trascender esa de los caminos, es decir, no solo el mundo es físico, quiero lograr crear una empresa, quiero escribir un libro, es decir, quiero entonces estar en ese camino, lograrlo. En la medida que logras esos objetivos, en la medida en que tienes mis hijos, quiero que les vaya bien, en la medida en que tú centras tu vida en los logros, te vas independizando más, ¿no? Vas diversificando el pensamiento. Ya estás ocupado en tus hijos, estás ocupado en tu libro, estás ocupado en en tus amigos. Entonces, como estás muy diversificado, el tiempo que tú pasas pensando en la apariencia física, en lo que los demás piensen de ti, pues es mucho menor y por tanto es menos agobiante. Cuando no tienes logro en tu vida, cuando no tienes caminos que recorrer, cosas que hacer, entonces te vienen a ver los fantasmas. Tratas de encajar por el aspecto, ¿no? Tratas de encajar por el aspecto.
tú lo has dicho correctamente. Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Pues tu propia imagen, esa no te la puede quitar nadie. Si no tienes logros, pues entonces centrarás la atención en ti. Entonces, yo no soy muy partidario de centrar demasiado la atención en uno mismo. Y por tanto, esos mensajes que se dicen, lo importante es cómo te veas a ti mismo. Sí, pero por favor no te mires mucho. No te mires mucho. Lo importante es no cómo te veas tú a ti mismo, sino que veas las cosas que tienes que hacer y que las hagas. Y entonces ya verás como cuando te veas a ti mismo dices, joder, pues me siento bien. Claro. Ya no por mi aspecto, sino por mis logros. Entonces hay que complementar el aspecto físico, hay que reconocer, como decíamos, que es un hecho, que cada vez hay más espejos, más gente que te mira y te juzga. Y que eso, en que en mucha medida nos influye, pero mantener a raya esa influencia. Hay que reconocer que en la publicidad, das una patada a una piedra y salen 3 productos cosméticos. O sea, lo tenemos en... Todos los sitios. Es una realidad, es una constante. Bien, pero además de esa constante, si tenemos caminos en nuestra vida, metas que lograr, gente con la que estar bien, cosas que hacer, hobbies, no sé, alternativas. Entonces el tiempo que vamos a estar pensando en nuestra propia imagen es mucho menor, hasta tal punto incluso de que será pues una cosa como una cosa más. Cuando no tienes nada en tu vida, cuando tu vida está vacía, cuando no tienes logros, la única cosa en la que te tienes a ti mismo, y entonces te miras demasiado. Y entonces, cuando la gente se mira demasiado a sí mismo, tampoco es bueno. Bueno, es bastante malo. Porque te empiezas a aislar, solo te ves a ti. Un poco te obsesionas, incluso con tu imagen, con tu aspecto. Entonces, todos estos temas que tienen que ver con la obsesión, con la propia imagen, se tratan, sí, intentando separar a la gente del juicio que te hagan los demás, pero sobre todo mejorando las cosas que uno tiene que hacer en su vida, sus logros, sus caminos, que esté a gusto con ellos, y cuando tú estás a gusto con tu vida, tu imagen es una parte más de la vida, una faceta. Sí, que tratas de cuidar para no desentonar, para estar adaptado, para estar integrado y equilibrado, en definitiva. Pero cuando polarizas demasiada la atención en ti, eso está desequilibrando otras cuestiones y además te está bombardeando mucho, además, y te está llegando por muchos sitios esa información de cómo es tu canon, cómo tienes que reaccionar y responder. Y luego una cosa que es importante, hay canons, tú acabas de decir canons de belleza, pero son bastante relativos, quiero decir, los canon mínimos, no sé el plural de cánones, ¿no? Cánones, exactamente. Los cánones de belleza, pues son muy relativos. Dependen del momento, de la moda, están muy sujetos a la moda, ¿no? Sí. Manteniendo, pues como se dice, la cortesía mínima, cualquier forma de vestir, en principio, si está... si es respetuosa, ¿no? Si es respetuosa, pues puede ser bueno. Entonces, si tienes caminos en la vida, eso forma parte de tu estilo propio. Si no tienes caminos en la vida, pues forma parte de tu propio autoengaño, de tu propia mente. Y un estilo además adoptado, que ni siquiera probablemente sea tuyo. Bueno, pues creo... Esto, mira, me recuerda y voy a... Sí. A lo mejor viene... Y a lo mejor la gente no lo entiende mucho, pero... No, yo no lo he leído en ningún sitio, pero sí me he dado cuenta a lo largo del tiempo, por ejemplo, el número de tatuajes que la gente tiene es mayor. Sí, es verdad. Es mayor, la gente joven, ¿no? Sí, por moda y por tal, se tatúan mucho. Antiguamente se tatuaban gente, pues, presidiarios y cosas así. Navegantes. Amor de madre, cosas de estas, ¿no? Voy a lanzar una tesis que a lo mejor no es correcta, es simplemente una intuición, ¿no? Cuanto más te tatúas, menos seguro estás de ti mismo. Y cuanto más pensando en tu imagen estás, menos seguro estás de cómo es de ti mismo, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí. Pedimos opinión, a ver qué les parece a nuestros oyentes, a que nos diga cuál es su opinión, y en todo caso lo tratamos en otro tema, ¿le parece? Muy bien. Vale, gracias por venir. Hasta luego.